Hola, bienvenidos a este espacio donde hablaremos de grandes momentos en la historia de la música. Mi nombre es Sofía, soy su host y hoy hablaremos de una figura clave, Ludwig van Beethoven, un compositor que cambió para siempre la manera de entender la música instrumental. Beethoven vivió entre los siglos XVIII y XIX, justo en la transición de ese clasicismo al romanticismo. Fue además este puente entre ambos mundos porque se nota claramente en sus obras, por lo de la innovación, por ejemplo, en la sintonía número 5, que es muy famosa por esos cuatro compases iniciales que representan el destino tocando la puerta, ¿cierto? Y es una obra que para mí la considero que es súper cargada de dramatismo y mucha energía porque su estructura musical está sorprendentemente pues moderna, realmente es muy moderna. Y también puedo hablar acerca de esas sonatas para piano, como son las obras de Claro de Luna o Apasionata, que Beethoven profundizó en la expresión emocional y llevó el piano a niveles que no se habían explorado nunca. Dejó de ser ese ejercicio técnico para convertirse realmente en una obra cargada de un buen significado. También podemos hablar de cuartetos de cuerda, que en esas está el cuarteto 131 y realmente rompe esas formas tradicionales del clasismo, porque a diferencia del otro era algo más introspectivo, más complejo realmente, y estaba escrito con una sola unidad en 7 movimientos conectados. Es impresionante. La Sinfonía Coral número 9 introduce a la voz humana en una sinfonía y realmente era algo que impactó mucho porque para esa época pues eso era algo revolucionario y da un mensaje de libertad con ese himno a la alegría y representa también mucha hermandad, marcando realmente ese antes y después. Este, este cambio que generó Beethoven realmente también creó ese sentido de la música instrumental. Sus obras expresan demasiada libertad, pero también mucho sufrimiento y después también esperanza, pero a la vez lucha. Y esa sordera que tenía no lo detuvo. Por lo contrario, lo impulsó a componer desde lo más profundo de su ser. Y es algo que cambió la forma de ver la música instrumental también. El legado de Beethoven nos muestra que el arte es una herramienta demasiado poderosa para expresar esa condición humana y hoy lo recordamos no solo por esa técnica, por su forma de composición, sino por esa capacidad de emocionar y romper barreras, que es lo que nos ha creado a nosotros ese gran impacto y por qué lo recordamos con tanto aprecio a Beethoven. Él vivió una lucha personal muy fuerte y sin embargo su legado sigue inspirándonos hasta el día de hoy. Beethoven nació en 1770 en Bonn, que es Alemania, y vivió hasta 1827. Fue un gran testigo de grandes transformaciones sociales y políticas, por eso es que genera tanto ese antes y después en la revolución artística. Y esta revolución francesa, el ascenso de Napoleón, el colapso de la orden aristocrática, esto fue lo que vivía en su transición desde el equilibrio y la forma del clasismo
hacia una nueva etapa más emocional y libre que es el romanticismo. Y a diferencia de esos predecesores como Haydn o Mozart inclusive, usó una música para expresar emociones intensas, ideales filosóficas y muchos conflictos internos. Su obra no solo buscaba realmente agradar a los oídos, sino que también fue muy conmovedor y sigue transmitiendo una idea clara. En cuanto a las innovaciones en la música instrumental, lo que son las sinfonías, compuso 9 y cada una era con una identidad propia. Y volviendo al tema de las sonatas, por ejemplo, específicamente en Clara de Luna, era más melancólica, más introspectiva y realmente podía generar hasta esa sensación hipnótica. Y apasionada, como habíamos hablado antes, por lo contrario era más tormentosa, apasionada y habían contrastes violentos. Pero era un medio para expresar el alma. Sabemos que Beethoven no era un compositor más, que no fue un compositor más, porque fue un artista que rompió los moldes y que no se dejó limitar por esa tradición y ni por su propia sordera. Él demostró que incluso en el silencio, cuando ya no podía oír, podía seguir creando mundos sonoros y complejos, humanos y desde esa humanidad intensos, porque de eso se consideró el precursor del romanticismo musical. Fue revolucionario, introdujo ideas que no fueron comprendidas hasta décadas después y además esas últimas composiciones ya no importaban complacer, sino como explorar ese arte sin límites que existía, porque muchas de esas estructuras rompían con esos moldes clásicos y esos silencios prolongados que destacaban en ese tiempo y esos cambios también abruptos en esas armonías y esa tensión que predominaba en todo lo que hacía él. Y por esa manera fue que se abrió pues en cierto modo como la música moderna. Los usos del instrumento, pues de la instrumentación en las orquestas, ese protagonismo a los vientos y a esa percusión y también esos registros de piano que ya estaban mejorando, pues se iban mejorando técnicamente. Su forma de escribir para cuerda además influye demasiado directamente en esos cuartetos de Schumann, también de, no me acuerdo cómo es que se dice, pero es como Mendelssohn, creo que es Mendelssohn, y más allá en otros compositores. Entonces realmente sabemos que Beethoven incluso hoy se cita en campañas por derechos humanos e inclusión y este arte libre, y nos simboliza esa lucha interna de resiliencia también y de mucha libertad y creatividad. Realmente agradezco mucho que me escuches y espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias.